Hola, les habla Florbella González Ramírez y esto es la segunda sesión del módulo Frufru va a los liceos, el cual está enmarcado dentro del seminario Tras las huellas de Teresa de la Parra. Es un seminario dirigido a las y los docentes de castellano, de educación media, general y técnica, para celebrar los 100 años de la primera publicación de Ifigenia de la escritora venezolana Teresa de la Parra. Esta es una iniciativa del Centro Nacional del Libro de la mano con UNEARTE a través del Taller de Narrativa de Venezuela, Esta Nave. El contenido de esta sesión va a consistir, vamos a hacer un repaso porque ustedes como profesores y profesoras, docentes de bachillerato manejan ya el contenido. Vamos a ver como los elementos del cuento, vamos a hablar de cómo generar los puntos de partida y reconocer las ideas fuerza, cómo sembrar semillas que germinen en historias. Vamos a dinamizar la escritura por medio de ejercicios prácticos que tienen que ver con la herramienta del registro de experiencia, que les va a funcionar maravillosamente bien. Y vamos a hablar sobre la propuesta de lectura y escritura creativa vamos a leer breves fragmentos del cuento de Mama X y una carta de Teresa de la Parra que bastantes tenemos en la publicación que hizo Ayacucho. Inicio con esta cita. Es de Alberto Chimal, un escritor mexicano. El cuento es probablemente el más antiguo de los géneros narrativos. No solo se remonta a los tiempos anteriores a la escritura, sino que sus características sugieren también ese mismo origen antiguo. Una historia breve es más fácil de memorizar y luego repetir que una historia larga. Para la invención de la escritura, por supuesto, era más fácil seguir a pocos personajes en una sola serie de sucesos. Y tengo una segunda cita y no podían faltar poemas. Es un poema de una escritora estadounidense llamada Mary Oliver, que falleció en el 2019. Instrucciones para vivir una vida. Instrucciones para vivir una vida. Prestar atención, asombrarse, contarlo. Un cuento es la narración de una historia imaginaria que puede estar basada en hechos reales o ficticios y podemos contarla por vía oral o escrita. Su origen etimológico se refiere al término en latín que tiene que ver con computus, y significa cuentas, es decir, una narración breve de hechos. Los elementos del cuento, así a grosso modo, según este autor mexicano, el mundo narrado son tres: los personajes y el tiempo. Cuando hablamos del mundo narrado, nos referimos a todas las historias, cuando todas las historias proponen un escenario. Es allí donde ocurren los hechos que se están contando. Es un mundo imaginario o puede estar basado en la realidad también. Y lo describimos a detalle. El mundo narrado puede ser de una anécdota de nuestra propia vida y también tiene que ver simplemente con el mundo cotidiano. Ahora, si nos vamos a lo fantástico, allí es donde está el poder de la imaginación de el escritor, ¿no? Cuando hablamos también de los segundos elementos que son los personajes,
todas las historias, por supuesto, tienen personajes. Esos personajes, según el escritor checo Milan Kundera, son seres imaginarios o con más precisión, lo dice Milan Kundera, tienen que ver con una personalidad inventada, una representación de un carácter humano. Ahora bien, el tiempo se refiere a la época, puede ser el año en que transcurre, por lo menos Ifigenia, estamos hablando, en su época fue actual, pero en nuestra época leer Ifigenia tiene que ver con un tiempo pasado y está enmarcada en la actualidad. Cuando ella la escribió, estaba hablando de los tiempos modernos de la Caracas de 1925. Estos tres elementos, personajes, el mundo narrado y el tiempo, conforman lo llamado la trama. Se van tejiendo y esos tres elementos van a armar la trama del cuento. Es, por lo tanto, una serie de acontecimientos que van ocurriendo. El cuento también es importante acá acotar que tiene tres momentos o tres fases, que es el planteamiento, la fase de desarrollo o el planteamiento o comienzo, que es donde describimos la situación inicial, hacemos como un detalle del mundo donde se desarrolla la historia y además los sucesos se traducen en acciones que van a hacer cada personaje. Está el desarrollo o el nudo, que es el segundo momento o la segunda fase, que es la serie de sucesión que va modificándose de alguna u otra manera al ocurrir algún conflicto. Es aquí donde se presenta algo que quiere el personaje y no lo puede tener y va a luchar con ese algo para obtenerlo. Estos sucesos son acciones de los personajes de la historia y son tomados ellos van tomando sus decisiones y los impulsa a que tenga esa continuidad, ese trayecto narrativo. Y está la tercera parte, que es el desenlace o la conclusión de lo que llamamos el final de la historia. Es decir, que si un personaje inicial quería obtener algo, el desenlace va a ser lo logra o no lo logra y cómo fue la transformación de ese personaje a lo largo de nuestra historia, de nuestro cuento. Cuando hablamos de la faceta de cuentista de Teresa de la Parra, y aquí quiero como hacer una breve microbiografía de esta importante novelista venezolana que fue considerada la primera novelista de la mitad del siglo XX. Nació en París. Teresa de la Parra nació un 5 de octubre de 1889 y murió joven. Teresa de la Parra, lamentablemente, dado a la tuberculosis, que era una enfermedad que estaba en la época, que acabó con la vida de varios escritores y de mucha de la población mundial, fue lo que hizo que lamentablemente no pudiera desarrollar muchos proyectos que se quedaron en el camino, ¿no? Pero vivió su infancia a pesar de que nació en París. Teresa de la Parra viene a Venezuela y vive su infancia porque su padre era diplomático acá en Venezuela, en una hacienda cercana a lo que hoy conocemos como Tazón, en Caracas. Ella se inició como cuentista a los 33 años y utilizaba como su primer seudónimo fue Frufru. Ella escribió un cuento que se llamó Mamá X y lo manda a un concurso en Ciudad Bolívar, si no me equivoco, y allí tiene una nominación. Teresa de la Parra fue primero cuentista. Ella escribió 3 cuentos
de estilo fantástico. El genio del pesacarta es uno. Esta historia de la señorita Grano de Polvo, bailarina del sol, que leímos un fragmento breve en la primera sesión. Cuentos que ustedes también a través de Telegram se los sugerí para que lo leyeran. Y está el ermitaño, los más conocidos estoy nombrando, el ermitaño del reloj, el diario de una caraqueña por el lejano oriente. En este cuento ella parte de los diarios de su hermana. Y Mamá X. Con Mamá X hay una particularidad, que después que ella manda ese cuento a concurso y decide y se inspira para escribir una novela, no sabemos ahora si sale de ese cuento o ese cuento después ella lo incluye en la novela, pero no tenemos como certeza de si primero fue el cuento para generar Ifigenia, ¿no? Lo cierto de esta anécdota es que dentro de la novela Ifigenia, en el capítulo 6, está incluido Mamá X, que es el cuento al que me refiero. Ella escribió únicamente 2 novelas, fue Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca. Tiene también unos ensayos que nuestras compañeras también van a compartir con ustedes durante el seminario. Y quería leerles un fragmento de El genio del pesacartas para invitarlas y se los voy a compartir también por Telegram. Hay una edición que contiene estos cuentos del perro y la rana con unas ilustraciones muy bonitas. El fragmento dice así: esta era una vez un gnomo sumamente listo e ingenioso, todo él de alambre, paño y piel de guante. Su cuerpo recordaba una papa, su cabeza una trufa blanca y sus pies a 2 cucharitas. Con un pedazo de alambre de sombrero se hizo un par de brazos y un par de piernas. Las manos enguantadas con gamuza, color crema, no dejaba de prestarles cierta elegancia británica, desmentida quizás por el sombrero que era de pimiento rojo. En cuanto a los ojos, particularmente misteriosos, miraban obstinadamente hacia la derecha, cosa que le prestaba un aire visco sumamente extravagante. Aquí en este cuento vemos una creatividad excelente de Teresa para tomar elementos cotidianos como el pesacarta y de allí generar un cuento bastante fantástico, ¿no? Ahora vamos a conversar de cómo generar puntos de partida y reconocer ideas fuerza. Cómo sembrar semillas que germinen en cuentos. Cuando hablo de idea fuerza, todos, como dije en la primera sesión, somos seres creadores, pero debemos alimentar y reconocer cómo funciona nuestro proceso creativo. Es decir, ¿qué lo activa? Ya en la primera sesión hablamos del proceso creativo. Esta vez es estar consciente de qué lo activa y lo hace funcionar de manera fluida. Por ejemplo, caminar. Caminar también cuando te duchas. Cocinar. A mí me funciona mucho, y como le funcionaba a la escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, cocinar para pensar e incluso entrar en un medio trance para generar y entrar en la etapa de incubación para mis proyectos escriturales, ¿no? Entonces, hay quienes también les gusta oír música, hay otros que escuchan música o ven videos o ven alguna película o están pendientes, hacen jardinería. El asunto es entender que necesitamos esos espacios para fluir y reconocer nuestro proceso como artistas, como creadores, como
futuras escritoras y escritores, bien sea la narrativa, la poesía o la novela. Entonces, todos, como dije, somos seres creativos y debemos reconocer que en toda experiencia de vida está, por lo tanto, y estar, por lo tanto, atento a ello, ¿no? Cuando entramos en estas etapas experienciales, debemos hacer uso muy, muy potenciado de la atención. En estos tiempos que la atención es algo de lo que no gozamos mucho porque tenemos el celular. Para quienes decidan de escribir y ser artistas del área de la literatura o ser artistas en cualquiera de sus ramos, necesitan recuperar la atención, porque la atención es vital para percibir al mundo, percibir al otro, a la otra, a todo lo que nos rodea cotidianamente. Entonces, es importante tener eso en cuenta, y también que así como puede llamarte puedes concentrarte o puedes tener esos espacios de relax con bien caminar, bien tomar un baño o cocinar, también estar atento a que nuestras ideas fuerzas pueden venir de colores. La idea fuerza viene siendo un tema que retumba en uno o una imagen. Por ejemplo, hay una novela que yo estoy construyendo y esa novela partió de un sueño que tuve. Entonces, para mí, la idea fuerza fue el sueño. Hay que empezar a indagar para ustedes como docentes qué les detona, qué los lleva a crear, si en el área literaria, si han escrito cuentos, poesía o narrativa, qué es eso que alimenta ese espacio de creación literaria. Puede ser sueños, puede venir de colores, la idea fuerza puede venir de un personaje muy pintoresco. Uno ve gente en la calle que dice, esa señora es todo un personaje. Bueno, allí reconocer esa particularidad para tenerla como idea fuerza. Yo tuve varios profesores, maestros, escritores y maestras en talleres. Rodolfo Santana, dramaturgo fallecido ya hace unos años, el maestro Rodolfo Santana tomaba sus semillas de los titulares de la prensa. Entonces leía, y lo que le llamaba la atención como un hecho, lo archivaba y lo pegaba en una hojita y lo guardaba en sus carpetas, y allí él tenía sembrado una historia que podía después retomar y desarrollar, hacer la práctica de desarrollar, bien sea siendo un escritor de mapa en alguna obra de teatro o guión para cine, porque el maestro Rodolfo también escribió cine. El escritor y también novelista Carlos Noguera tomaba o partía de sus ideas fuerzas, de situaciones, también parte uno de las biografías, de lo que lo atraviesan las situaciones a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces puedes tomar algunos fragmentos. En el caso de Teresa de la Parra tiene hay mucho de autobiografía en su narrativa. Hay mucho de los diarios que ella llevaba, de las cartas que pudo haber hecho llegar a sus compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, tenemos que hacer uso de esos recursos, herramientas, bien sea recortes de prensa y archivarlos, bien sea de todo lo que tiene que ver con, yo le llamo sembrar semillas, ¿no? O sueños. En cuanto a ejercicios, ¿no? Yo quiero que a ustedes les quede acá varios, soltar la mano y escribir algunos ejercicios como para enfocarse. El primero sería recordar un suceso reciente que te pareciera interesante de la última semana y vas a contarlo en primera persona. Yo vi, yo hice. Luego vas a observar con detalle algo que cambió en ese ejercicio que asentaste, por pequeño que sea.
y ahora vas a pedirle a otra persona que cuente una historia, o vas a tomar a alguien de otra historia, y esa historia interesante que le sucedió a esa persona, tú la vas a escribir pero en tercera persona. Esto es para jugar con los puntos de vista, y allí uno usa como máscara. Es el juego como de la máscara para no involucrarse y también alejarse, tener un distanciamiento con lo que estás contando. Eso me lo vas a compartir por Telegram. El segundo ejercicio vas a encontrar en prensa o en redes, porque sabemos que estamos ya con las redes, una noticia interesante, y vas a escribir la historia desde el punto de vista de alguno de los personajes involucrados, el que tú decidas. Y el último ejercicio sería, después de leer este fragmento, no es un fragmento porque la carta está completa, de Teresa de la Parra, vas a escribir en más o menos no mayor a 2 páginas, y vas a detonar una historia, un breve cuento, y lo vas a compartir por Telegram, en donde vas a elegir quién cuenta, y vas a contarlo a partir de la tercera persona. Les leo la carta. Y cualquier duda, si me quedé un poquito enredada, consultamos por Telegram, porque aquí el tiempo apremia. Diario de Bellevue, Fuenfría, Madrid, 1931-1936. El fragmento es fragmento de una carta de Teresa de la Parra. Domingo 27. El viernes, después de escribir y dormirme profundamente, sentí algo raro, como si me despertaran. Encendí, me levanté a beber agua y volví a acostarme y apagué, sintiendo siempre la sensación de ese algo raro. Cerré los ojos para dormir, y al abrirlos, en el medio de la oscuridad, había mucha luna y tenía la ventana abierta. Vi un reflejo muy grande sobre la cómoda. Pensé, es la luna que se refleja en el espejo de plata que está sobre la cómoda. Un momento después, la luz, grande y muy clara, se apagó encima de la cómoda y se fue a encender en un rincón de la pared donde no parecía posible que pudiese ser el reflejo venido del exterior. Estuvo así como 10 minutos, y entonces yo dije mentalmente, Emilia, sí, eres tú, demuéstramelo de algún modo. Les paso la carta completa por Telegram, y nos vemos en la tercera sesión, en el próximo encuentro. Gracias por compartir esta teleclase.